al ingeniero Gerson Mauricio. Ingeniero Gerson, muy buenas noches ya. ¿Se encuentra? Buenas noches. ¿Nos escucha? Sí, buenas noches. ¿Logran escucharme? Sí, ingeniero, fuerte y claro. Espero que esté bien. Eh, darle bueno, ante todo agradecerle a usted eh, por aceptar la invitación para poder, digamos, estar el día de hoy conectados en esta importante conferencia que va a ser dada por su persona, denominada Importancia de la corrección del factor de potencia. Es un tema muy importante. Todos los que estamos en la parte eléctrica debemos de conocer eh, actualmente qué soluciones hay para corregir el factor de potencia. Si no lo hacemos, en, qué, ¿en qué estamos incurriendo? ¿No? Pérdidas de energía, sobrecostos en la facturación, todos esos detalles los vamos a saber con usted, ingeniero Gerson. Bueno, agradecerle por esta participación y a todos los presentes por el día de hoy, miércoles 20 de abril del año 2022. Agradecerle a Dios también por este día más de vida y esperando que todos se encuentren bien de salud. Nuestro Consejo Departamental de Lambayeque, Colegio de Ingenieros del Perú, nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, nuestra junta directiva, da la bienvenida al ingeniero Gerson Mauricio. Vamos a dar una breve reseña del ingeniero Gerson, nuestro ponente del día de hoy. Él también se va a presentar, es ingeniero mecatrónico, con más de 5 años de experiencia en el rubro. Actualmente es Product Manager de SEIN Electricidad, con especialidad en automatización industrial, certificado en Dry Expert, y también está en el rubro, cuenta con experiencia en el rubro de variadores de velocidad, Schneider y Electric. Ingeniero, bienvenido, agradecerle por su participación, muy buenas noches a usted y a todos los presentes. Le damos pase para que inicie su ponencia denominada Importancia de la corrección del factor de potencia. Ingeniero, buenas noches, tiene el uso de la palabra. Bienvenido, un fuerte y caluroso abrazo desde la ciudad de la amistad, Chiclayo. Listo. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la introducción. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, ¿me confirman, por favor, cuando se pueda ver la pantalla? Sí, ingeniero, se está viendo. Ok. Son 58 diapositivas, dice. Sí, bueno, tal cual mencionaste el día de hoy, el tema es importancia de la corrección del factor de potencia. Vamos a ver nociones básicas y algunas de las soluciones que manejamos dentro del portafolio de SEIN Electricidad, ¿no? Tal cual mencionaste, mi nombre es Gerson Mauricio Reyes, soy ingeniero mecatrónico de profesión, especializado más que todo en la parte de distribución y protección eléctrica y automatización industrial, con una certificación de parte de la marca Schneider Electric para el soporte en lo que es la línea de variadores de velocidad, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo en SEIN Electricidad y también para Schneider Electric. Dentro de SEIN cumplo la función de Product Manager y veo una de las marcas que manejamos, que es Schneider Electric. Pero quisiera hablarles, si me permiten, unos minutos acerca de SEIN Electricidad. SEIN es una empresa de 40 años de experiencia en el mercado peruano, dedicada a la distribución de materiales eléctricos para la industria, la construcción y el building, ¿no? Iniciamos nuestras actividades en 1979, eh, con actividad principal viene a ser la reparación de motores y de tableros eléctricos, ¿no? En el 83, tras varios años de gran desempeño, se obtiene una primera distribución de materiales eléctricos. En el año 90 se empiezan a importar productos desde Alemania, Brasil y China. Y en el año 2019 potenciamos nuestra actividad aquí en Perú, uniéndonos al grupo Dartel, que es un corporativo chileno, con el propósito justamente de potenciar las operaciones y con la visión de convertirse en el líder del mercado peruano, ¿no? Estamos ubicados principalmente en la sede de Lima, ¿cierto? Tenemos tres ubicaciones. La principal viene a ser en San Luis, que es la que estamos viendo en el lado derecho, y dos tiendas en el centro de Lima, una ubicada cerca a las Malvinas, que es en Dansey, y otra ubicada cerca al centro comercial o a la zona de Pachitea, ¿no? Que es en el Jirón Bambas 445.
Realizamos, muy aparte de la distribución de equipos eléctricos, también integración de tableros en distribución en baja tensión, cálculos lumínicos a cargo de mi compañera, la ingeniera Candy Chacón, la cual se encarga de toda la oferta de iluminación en las diferentes marcas que tenemos, como son Philips, LED-Vans y Darlux. Y bueno, ella se encarga de dar todo el soporte en la parte lumínica, y si alguno de ustedes tuviera algún proyecto que requiera el cálculo lumínico dentro de la instalación, también lo podemos brindar como un adicional a la venta, ¿no? Visitas técnicas, realizamos visitas a todo el país, principalmente a la zona del sur chico y también al norte. Y el servicio de instalación de los tableros, ¿no? Servicio de instalación, mantenimiento y puesta en marcha de los tableros de distribución, de automatización industrial, ¿no? Entonces, sin más, bueno, el tema de hoy, como les mencioné, es la importancia de la corrección del factor de potencia, a cargo de mi persona, el ingeniero Gerson Mauricio. Bueno, vamos a empezar con el concepto que abarca la parte de la energía reactiva, ¿no? El factor de potencia, que va muy de la mano, ¿no? Conociendo qué es la eficiencia energética, ¿no? Bueno, la eficiencia energética, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado ese concepto, pero vamos a dejarlo claro hoy. La eficiencia energética es un ciclo, ¿ok? Un ciclo que se compone de 4 pasos principalmente. Cada uno de ellos es esencial para que se cumpla la eficiencia energética. Entonces, el paso 1 es la medición. Se refiere básicamente a la consultoría de la energía, la medición, el diagnóstico energético. El paso 2 viene a ser la eficiencia energética pasiva, que se compone como que arreglando lo básico, ¿cierto? Lo que se menciona ahí. Y básicamente es la implementación de dispositivos de bajo consumo, como pueden ser la tecnología LED en la parte de iluminación, asegurar la calidad de la energía y asegurar la disponibilidad de la energía a través de los interruptores termomagnéticos, la parte de protección de motores, ¿cierto? Eso asegura una disponibilidad de la energía y también de los activos que cuenta la empresa, ¿no? El paso 3 vendría a ser lo que se conoce como eficiencia energética activa o la optimización por medio de la automatización. Entonces aquí ya venimos con soluciones mucho más complejas, ¿no? Ya no solamente utilizar la tecnología LED, sino seguramente potenciar esa tecnología LED mediante la automatización en los edificios, ¿no? Seguramente muchos han escuchado de los conceptos ahora de domótica, ¿cierto? Protocolos como son el KNX, ¿cierto? Que es para justamente automatización de edificios, potencia este uso de dispositivos de bajo consumo que viene a ser la tecnología LED, ¿no? El centro de control de motores, control de iluminación, variadores de velocidad también son parte de esta solución de eficiencia energética activa. Y aquí está el punto principal que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, si me permiten, eh, está aquí. Corrección del factor de potencia. Mediante, obviamente, la solución más conocida es los tableros de banco de compensación mediante condensadores, ¿no? Y también las energías renovables. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en la parte de corrección del factor de potencia, que viene a ser la eficiencia energética activa, ¿no? Y finalmente, el paso 4 es la de monitorear, mantener y mejorar. Entonces, esto se logra mediante un monitoreo energético, implementación de software, eh, tanto para el sector de construcción como para el sector industrial, en los cuales vienen a reflejarse en software de escala, ¿cierto? Hay escalas para la automatización, de supervisión en general, y también tenemos en Schneider escalas para la parte energética, ¿no? Entonces, esa solución es la que viene a ser el paso 4, ¿no? Monitorear cómo está funcionando esta energía, esa eficiencia energética pasiva y activa, mantener a lo largo del tiempo y mejorar, ¿no? Hay que estar siempre en una mejora continua con las nuevas soluciones que pueda presentar las diferentes marcas que tenemos, ¿no? Entonces, este problema del factor de potencia lo vamos a ver a través de estos 4 pasos, ¿no? Principalmente el paso 1, el paso 3 y el paso 4. ¿Ok? Entonces, terminando ya el concepto de eficiencia energética, pasaríamos a conocer qué es el factor de potencia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la energía eléctrica ha tenido un proceso largo de evolución, ¿cierto? Desde el siglo XIX venimos con la corriente continua, justamente inventada o descubierta por Thomas Alva Edison, y luego pasamos a la corriente alterna, ¿no? Que es lo que manejamos actualmente hoy en mayor demanda por Nikola Tesla, ¿no? A partir de esta corriente alterna, lo que se busca es masificarla hacia todas las zonas, hacia todas las ciudades que se tienen a lo largo del mundo, y para ello se tiene la parte de transmisión a grandes distancias y desarrollo industrial, ¿no? Esto de transmisión a grandes distancias y desarrollo industrial ya
aquí empezamos a hablar de las cargas inductivas, lo que vienen a ser las máquinas eléctricas, ¿cierto? Principalmente lo que son transformadores, lo que son motores, ¿cierto? Lo que son generadores, y esas cargas ya no son netamente resistivas, lo que viene a ser cargas lineales, ¿no? Entonces, esas cargas, en su gran mayoría, son cargas inductivas, y por tanto, esas cargas inductivas, vamos a ver, que generan a la energía reactiva, ¿ok? Ya dejaríamos de manejar simplemente la energía activa, sino que empezamos a tener la energía reactiva, ¿no? Entonces, esta energía reactiva proviene, como les había mencionado, de cargas netamente inductivas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos las cargas la carga inductiva principal viene a ser la máquina eléctrica conocida como motor, y este motor se viene a utilizar en el 60% de las cargas que se tiene a lo largo de la industria, ¿no? Vienen a ser ventiladores, compresores, bombas, bobinadoras, extractores, elevadores, ¿no? Molinos, lo que estamos viendo aquí, son las aplicaciones más comunes que tenemos dentro de la industria con un motor eléctrico, ¿no? Principalmente el motor eléctrico AC de jaula de ardilla. Entonces, para transportar la energía, esta carga inductiva no solamente necesita la energía activa, que es la que vemos en verde, sino también necesita la energía reactiva, que es la que vemos aquí en rojo, ¿no? Necesitamos las dos cargas, ¿no? La energía reactiva y la energía activa, ¿no? Pero al tener también ya la energía reactiva, tiene algunas consecuencias, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, la suma de estas dos energías va a significar también un incremento en la corriente, ¿no? Entonces, a una mayor corriente significa que vamos a tener pérdidas adicionales dentro de los conductores, envejecimiento prematuro del equipo, mayor costo de la electricidad, porque como les mencionaba, ya no solamente consumimos la energía activa, mayores costos en los equipos. Esto viene muy de la mano con que ya tendríamos que sobredimensionar los transformadores, ¿cierto? Si tenemos bastante o exceso de energía reactiva, tendríamos que sobredimensionar las llaves, principalmente los conductores y también los transformadores, ¿no? Posibles fluctuaciones de la tensión y más emisiones de CO2, ¿no? Entonces, estas son algunas de las consecuencias a un mayor consumo de corriente, ¿no? Pero ya yendo a un ejemplo clásico de lo que es la energía o la potencia reactiva, ¿cierto? Como se le conoce, tenemos este caso típico, ¿no? Que viene a ser el caso uno. Lo voy a dibujar aquí. El caso uno, ¿cierto? En donde tenemos un vaso de cerveza en la cual tenemos la espuma y tenemos el trago en sí, ¿no? La cerveza en sí, ¿no? Ambos vienen a componer todo lo que se sirve dentro de la cerveza, ¿no? Ese sería un caso en el cual se ha servido supuestamente de forma incorrecta, ¿cierto? Porque hay demasiada espuma, ¿no? En el caso 2, lo que viene a ser un vaso en el cual ya se saca más provecho de todo el contenido de la cerveza porque netamente se tiene en el vaso cerveza y la espuma viene a ser mínimo, ¿no? Entonces, obviamente cuando se quiere tomar una cerveza, lo que se busca es tomar la cerveza en sí, ¿no? La espuma no nos sirve, ¿no? No solemos tomar eso, bueno, no acostumbramos a tomar la espuma, ¿no? Entonces, lo que viene a ser la potencia reactiva viene a ser justamente la espuma y lo que viene a ser la potencia activa es lo que nos sirve o lo que buscamos, que viene a ser la cerveza en sí. Pero en el vaso, todo lo que se ha servido viene a ser la potencia total. Entonces, el caso uno viene a ser como un caso muy poco eficiente porque se tiene exceso de potencia reactiva, ¿no? Mientras que en el caso 2 ya se tendría una situación un poco más ideal, ¿no? La espuma es mínima y la potencia total, es decir, todo lo que se ha servido en el vaso, es equivalente a la potencia activa, que es lo que realmente utilizamos como, bueno, en las cargas en general, ¿no? Entonces, estos ejemplos, el ejemplo uno y 2 se viene reflejado también en el triángulo del factor de potencia, lo que se conoce, ¿no? En el caso uno tenemos la potencia aparente, que es el equivalente de la potencia activa con la potencia reactiva, ¿correcto? Y aquí se forma un ángulo, ¿ok? Hay un ángulo entre la potencia activa y la potencia aparente, ¿no? Se forma un ángulo. ¿Listo? ¿Qué pasa si ya disminuimos esta potencia reactiva? Vamos a tener el caso 2, ¿no? La potencia reactiva es mínima, eh, la potencia activa sigue siendo la misma, y por tanto la resultante entre la potencia activa y la reactiva viene a ser la azul, que es la aparente, y es muy similar a la potencia activa, ¿no? Pero seguimos teniendo el mismo ángulo aquí, se puede ver, entre la potencia activa y la potencia aparente seguimos teniendo ese mismo ángulo. Entonces, se tiene que el cos phi viene a ser el coseno de este ángulo que estamos observando, la potencia activa entre la potencia aparente.
¿ok? Es decir, la línea verde, que es la potencia activa, entre la potencia aparente, que viene a ser la línea azul. ¿Ok? Y a eso es lo que se le conoce como cos-phi, y en muchos de los casos también se suele mencionar como que es el factor de potencia, ¿no? Pero aquí falta añadir una variable más para que sea factor de potencia. Para que sea factor de potencia necesitamos tener el dato de la distorsión, que viene muy de la mano con los armónicos, pero eso sería un tema aparte de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Lo que nos interesa hoy día es ver el cos-phi, ¿cierto? Que es lo que se conoce como factor de potencia comúnmente. Entonces tenemos algunos ejemplos aquí en los cuales el factor de potencia va incrementando, ¿cierto? Entre los tres casos, ¿correcto? El Q1 es el menor, como podemos ver, y a una misma potencia activa, que se mantiene constante, vemos que también al reducir la eficiencia, perdón, al reducir la potencia reactiva, también reducimos la potencia aparente, ¿no? Que es al final lo que se mide. ¿Listo? Y por tanto también se va disminuyendo el ángulo. ¿Ok? Y al reducir el ángulo, también se ve un efecto de que va aumentando el cos-phi. ¿Qué quiere decir? Que a un cos-phi más alto, nosotros vamos a tener una potencia reactiva más baja. Bueno, y el factor de potencia, si me permiten un momento. Bueno, el factor de potencia viene de la mano con el ahorro de energía, la eficiencia energética, el desempeño energético, la gestión de la energía, la auditoría energética, que también se pide en muchas de las plantas hoy en día. También viene de la mano con las tarifas eléctricas, que lo vamos a ver más adelante, la calidad de la energía, y bueno, también se pide mucho en lo que es ahora proyectos, ¿no? Esto está muy amarrado a los proyectos de hoy en día, ¿no? Entonces, ventajas de la corrección del factor de potencia. Vamos a empezar a leer este diagrama de flujos. Eh, ¿Qué ventajas tenemos? Al reducir la potencia reactiva, lo primero que tenemos es la reducción en generación o utilización eficaz de la energía generada, ¿no? Esto lo habíamos hablado anteriormente. Al tener una reducción de la potencia reactiva, también se reduce la potencia aparente, ¿no? Entonces va muy de la mano ahí, ¿no? Segundo efecto que tenemos, que lo vamos a ver aquí, es la reducción de la potencia total, ¿no? La potencia aparente se ve disminuida, ¿no? Si disminuimos la potencia aparente, obviamente vamos a tener una reducción en la facturación, como primer punto, y como segundo punto también vamos a tener una reducción en la capacidad del transformador, que quiere decir que cuando nosotros dimensionemos el transformador que va de la media tensión a la baja tensión, o que alimenta prácticamente una zona de la planta, vamos a tener que la potencia aparente de este transformador ya no va a ser tan alta. Entonces, por ahí que nos ayuda en la reducción de la capacidad del transformador. Siguiente punto sería la reducción de la corriente de la línea. Obviamente, si generamos o tenemos menos demanda de energía en la aparente, también vamos a tener una reducción en la corriente de la línea. Y esto genera reducción de las pérdidas, reducción de la capacidad de los interruptores, que quiere decir que vamos a escoger un interruptor de menos corriente, ¿cierto? Ya no vamos a tener que sobredimensionarlo por la presencia de la eficiencia de la energía reactiva, y también vamos a tener en la reducción en el cable y en el busbar. Quiere decir que ya no vamos a tener que sobredimensionar tampoco el calibre del cable por la presencia de la energía reactiva, ¿no? Entonces, estas son las ventajas que va trayendo paso a paso la reducción de la potencia reactiva, ¿no? Pero, como les mencionaba, el tema de la reducción de la energía reactiva es un problema también de la eficiencia energética, entonces tenemos que abordarlo como tal. Lo primero que tenemos que hacer para afrontar este problema de exceso de energía reactiva que tenemos en una planta, tenemos que medir, ¿ok? El primer punto que habíamos visto anteriormente es la medición, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos el factor de potencia dentro de una instalación? Algunos de los puntos claves son las facturas eléctricas. Si ustedes pueden ver dentro de las facturas, incluso de las casas, se puede ver ahí el consumo de energía reactiva, o te advierte si en caso estás teniendo un exceso de consumo de energía reactiva, ¿no? El cuadro de cargas, esto es importante también al momento de dimensionar una planta, los motores que tenemos, principalmente los motores, porque son la gran mayoría de carga que se tiene dentro de la industria. Los medidores de energía nos ayudan. Acá ya tenemos una solución en producto. Estudios de compensación de reactiva. Hay unos estudios energéticos que se hacen mediante analizadores, incluso hay analizadores portátiles.
software eléctricos y sistemas de monitoreo de energía que viene a ser el PME. Esto es lo que le mencionaba, es tipo SCADA para el sector de energía, ¿no? Entonces, el análisis del factor de potencia viene muy de la mano de tener también una base instalada de medidores de energía en cada uno de los puntos, desde la cometida, ¿cierto?, de la energía hasta los puntos más cercanos a las cargas, ¿no? Como pueden ser medidores de baja gama, ¿ya, no? Medidores sencillos en los cuales solamente vamos a requerir que tengamos la medición de la energía reactiva, activa, ¿cierto? Y que almacene esos datos, ¿no? Lo más básico, ¿no? Mientras que aquí ya podríamos quizás manejar una oferta mucho más avanzada, los cuales pueden ser incluso unos ION, ¿no? Entonces, mediante la medición con estos medidores vamos a obtener un análisis perdón, una carga reactiva a través del tiempo. ¿Ok? A través del tiempo tenemos toda la carga reactiva. Entonces, mediante esos analizadores, mediante los medidores, podríamos hacer un diagrama de cargas, ¿no? Este diagrama de cargas nos va a permitir saber a qué hora se va a detectar los picos, ¿cierto? Como por ejemplo aquí, un pico en el consumo de reactiva. Y también esto nos sirve para determinar los pasos de un tablero de banco de condensadores, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que estábamos viendo es la parte de medición, ¿no? Como saben, existen diferentes ofertas de medidores dentro del mercado, pero lo vamos a ver en un tipo, esta pirámide, en los cuales tenemos la medición básica, que es la que vamos a ver el día de hoy, mediante los PowerMeter 2000 y la solución de PowerTask, que es la solución más novedosa que presenta Schneider Electric para este tipo de mediciones, ¿no? Más cercanos a la carga, ¿no? Para clasificar un medidor, lo principal que se tiene que tener en cuenta quizás sea la precisión, ¿no? La precisión y la exactitud. Pero cuando seleccionas un medidor, viene de la mano, ustedes han visto seguramente la clase, ¿no? Clase 0.5, 0.2, clase 1. Eso se refiere bastante a lo que es la precisión del equipo, ¿no? ¿Qué tan preciso es? Entonces, pero para conocer un poco qué es precisión, qué es exactitud, qué es resolución, que son conceptos básicos para un medidor e incluso para los sensores o transmisores dentro de la industria, bueno, la precisión, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Se puede ser preciso si se tiene mucha repetitividad dentro de los valores obtenidos, ¿no? Pero quizás podamos ser precisos, pero no exactos, ¿no? Exactos se refiere a que estamos cerca a un valor objetivo, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Se encuentran cerca al valor objetivo, al target, ¿no? El valor objetivo en este caso viene a ser el valor real de la variable, ¿no? En este caso es la energía, ¿no? Entonces, ¿se puede ser preciso sin ser exacto? Claro, podemos ser precisos, tenemos mucha repetitividad en las mediciones que tenemos, pero estamos lejos del target, ¿no? El error es muy grande, ¿no? ¿Se puede ser exacto sin ser preciso? Claro, podemos ser exactos, podemos estar muy cerca al target, pero no tenemos mucha repetitividad, ¿no? O sea, en un momento estamos en un valor 1, luego estamos en un valor 2, pero seguimos cerca al valor objetivo que puede ser 1.5. Y hay casos también en los que no se son ni precisos ni exactos. Entonces aquí ya tenemos este caso, ¿no? No tenemos repetitividad y no estamos cerca tampoco del objetivo. Entonces lo que se busca en un medidor es que sea preciso y exacto, como podemos ver aquí, ¿no? Mientras que la resolución es la mínima variación de la magnitud, que da lugar a una variación perceptible en la variable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es el último dígito. ¿Ok? Acá tenemos una resolución de 0.1, ¿no? Porque solamente tenemos un decimal. Entonces, dentro de la oferta de Schneider Electric, tenemos el medidor más básico que viene a ser al PM2230. Es un medidor de la línea Easy de Schneider Electric. Tiene las mediciones de voltaje, amperaje, frecuencia. Tenemos aquí el power factor o factor de potencia. La demanda, también tenemos porcentaje de THDI, ¿correcto? Que viene a ser los armónicos. Medimos también tenemos también la parte de comunicación en todos los equipos de medición de Schneider presentes, los armónicos que les había mencionado anteriormente, y la clase, ¿no? Entonces la clase de precisión de energía viene a ser que 1 es un 1% de error, ¿no? Y 0.5 viene a ser 0.5 de error, ¿no? Entonces esa es la precisión que les mencionaba anteriormente, se ve reflejado en la clase del medidor, ¿no? Este es un medidor convencional de Schneider Electric,
Lo que tendríamos que hacer para esta solución de compensación de energía es poner uno en cada tablero para tener la medición de ese tablero o de las cargas que tenemos dentro de ese sector de la planta, ¿no? Entonces, mediante este equipo ya tendríamos la visibilidad de cuánta energía reactiva estuviéramos consumiendo por esa área, ¿no? Entonces, este equipo tiene un cierto costo que no es barato, ¿cierto? Porque tiene todas estas mediciones, pero a continuación les voy a mostrar una solución más novedosa, más innovadora de parte de Schneider Electric, que viene a ser el sensor PowerTag. El sensor PowerTag es un sensor de energía, no necesariamente es un medidor, ¿ok? Es un sensor de energía, el cual nos permite acoplarnos al interruptor directamente, como pueden ver aquí. El power tag es esto de aquí nada más. El interruptor, este es un interruptor real DIN, ¿cierto? Nos permite acoplarnos directamente al equipo y sensar la corriente, el voltaje, la energía y otros parámetros que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esto nos permite obviamente tener un ahorro en el espacio, porque si podemos ver aquí, este equipo se monta dentro de la puerta del tablero, ¿no? Lo cual ocupa un espacio. El medidor también requiere unos toroides, ¿cierto? Para la medición de energía. También ocupa un espacio y ocupa un cableado, ¿cierto? Mientras que el power tag ya va directamente al interruptor, ya tiene los toroides incorporados y lo que hace es enviar de forma inalámbrica todos estos datos que les estoy mencionando de voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, ¿no? Entonces, ¿por qué PowerTag? Bueno, es un sensor de energía, asigna los costos de energía para las determinadas áreas a las cuales se conecte, tiene un habilitador que es el ISO 50001, cumplimiento de los nuevos estándares locales y monitoreo del consumo del consumo en cada zona, ¿no? En cada una de las zonas se tiene el monitoreo, porque ya no ocupa tanto espacio, se puede tener directamente acoplado al interruptor que va a la zona en cuestión, ¿no? Tranquilidad porque lanza alarmas en caso de sobrecarga y pérdida de tensión. Y acción porque aprovecha al máximo el Power Tag con las plataformas de construcción, ¿no? Este equipo se va incorporando a toda la plataforma de comunicación de Schneider Electric, lo que nos permite tomar una acción rápida dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este equipo? Bueno, ya les había adelantado un poco, se acopla directamente al interruptor, en este caso es un interruptor Real DIN, ¿cierto? Luego también va conectado a la carga a través de estos toroides que tienen el medio, ya está midiendo el consumo de carga que tiene, por ejemplo, esta luminaria, y podemos ver estos datos aquí, ¿no? Tensión en 220, 15 amperios, la carga, perdón, la potencia activa, el consumo también en kilowatts hora, y en caso ocurra una falla por sobrecarga, también te lanza una alarma, la cual ya puede ser escalada mediante los protocolos y los servicios que nos brinda la tecnología de Ether. Entonces, esta es una solución muy práctica que nos permite medir justamente lo que buscamos, ¿no? Que es la energía reactiva. Entonces, aquí con esta tecnología ya podríamos tener una mayor visibilidad de dónde nos está generando la energía reactiva, ¿no? Y nos permite un monitoreo constante, ¿no? En un inicio quizás a esa red no le hayamos conectado muchos motores, pero más adelante sí. Entonces, mediante este porta ya podemos tener la noción de que ahí existe ahora cargas reactivas, ¿no? Y eso nos permite tomar medidas, ¿no? Porque justamente el primer paso para la eficiencia energética viene a ser la parte de medición. Y es importante para estar en una mejora constante, ¿no? Dentro de nuestra instalación eléctrica. Entonces aquí se tienen algunos ejemplos de cómo se monta el equipo dentro del interruptor Real DIN. Podemos tenerlo en la opción monofásica, en la opción trifásica y en la opción también trifásica más neutra. Como ven, no ocupa espacio, no hay mucho cableado, solamente la medición del voltaje mediante estos cables que tenemos aquí y la corriente se mide mediante el toroide, ¿no? También tenemos la solución ya de más amperaje hasta los 160 amperios mediante la solución PowerTag Flex, ¿cierto? De 160 amperios, ¿no? Este equipo ya va más enfocado al tema de, de interruptores, ¿cierto? Interruptores de caja moldeada que ya vienen no solamente en la presentación de 63 amperios, sino hasta los 160 amperios. Bueno, en este caso está conectado a un Real DIN. ¿Listo? Es el mismo principio, solamente que soporta corrientes hasta 160 amperios, ¿no? Y en el último caso tenemos también PowerTag
para la medición en corrientes ya hasta los 2000 amperios, ¿no? ¿Ok? Y no quiere decir que paso los 2000 amperios y este equipo se va a quemar, no, simplemente se satura, ¿cierto? Porque ya no puede llegar a medir más, ¿no? Cabe indicar que el equipo de 2000 amperios, en realidad la corriente nominal que mide es 2000, pero tiene un alcance hasta el doble, ¿no? Quiere decir que puede medir hasta los 4000 amperios, ¿no? Entonces, este equipo es muy útil. Ya no tendríamos que conectar unos toroides. Seguramente ustedes han visto unos toroides enormes, ¿cierto? Al costado de la barra o en el cable, que ocupan bastante espacio y que ocupan también un cableado, ¿no? Que va hacia el medidor, ¿no? Aquí es muy diferente. Se mide mediante inducción que generan dentro de este toroide y hay un equipo aquí que transmite la señal mediante un protocolo que se conoce como ZigBee, que es un protocolo inalámbrico industrial, que nos permite justamente enviar la información de voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva hacia un concentrador, y ese concentrador nos envía la información a través del protocolo Ethernet, ¿no? Que es lo que más manejamos hoy en día por justamente la transformación digital que está sufriendo la industria, ¿no? Entonces, comparado con una solución convencional que vienen a ser los medidores que anteriormente les he mencionado, ¿correcto? El Power Tag representa un ahorro en el presupuesto económico de hasta un 30%, porque los equipos son menos costosos, los equipos ocupan menos espacio y los equipos también no necesitan de un cableado considerable, ¿no? Porque simplemente lo transmiten mediante el protocolo inalámbrico ZigBee. Entonces, todo esto suma y llega a tener hasta un ahorro de 30%, que si consideramos que el tablero aquí es más grande, porque tenemos toroides, porque tenemos los medidores en la puerta, aquí quizás ya el tablero ya no tiene que ser tan grande como en el primer caso y tenemos una solución mucho más ágil, mucho más libre con el PowerTag, ¿no? Entonces, ya nos queda claro que la parte de medición es el primer paso, el paso inicial para conseguir la eficiencia energética, pero una vez conozcamos dónde están ubicadas las cargas reactivas, ¿no? Dónde están la mayor concentración de motor dentro de nuestra planta, dentro de nuestro edificio, eh, ya tenemos que tomar acciones, ¿no? La, la acción que vamos a tomar es una acción activa porque vamos a hacer la parte de compensación de esta energía reactiva, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con compensación? Bueno, en el primer caso que tenemos en la parte superior, tenemos el generador, ¿cierto? Que son de 100 kilovoltampere, ¿cierto? Que transmite una energía activa, ¿correcto? De 80 kilowatts y una energía reactiva de 60 kilobar, ¿ok? Entonces existe unas líneas de transmisión, ¿cierto? Pero la carga final viene a ser un motor, ¿cierto? Y este motor consume ambas, consume la energía reactiva, la energía activa, perdón, que son 80 kilowatts, y la energía activa, que son 60 kilowatts, ¿ok? Consume ambos, necesita ambos para funcionar. Y el total del consumo vienen a ser los 100 kilovolt-ampere. Entonces, ¿a qué se refiere con una compensación de energía reactiva? Bueno, lo que vamos a tener es que vamos a tener el mismo generador, ¿cierto? De la misma talla, de 100 kilowatt, perdón, la línea de transmisión, ¿correcto? Y el motor va a seguir demandando la energía activa, que van a ser los 80 kilowatts, ¿correcto? Y la energía reactiva ya no se lo va a entregar el generador, ¿correcto? Porque acá ya no tenemos esta línea que antes teníamos, ¿cierto? Ya no tenemos esa línea. Lo que tenemos aquí es una flecha hacia abajo, ¿ok? Que va a alimentar la energía reactiva que requiere el motor. Entonces, el motor va a ser alimentado en la parte reactiva mediante los capacitores, ¿cierto? Que viene a ser un banco de condensadores de 60 kilovatios, ¿ok? Aquí tenemos la solución de banco de condensadores, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? De que ya no se utilizan 20 kVA, ¿cierto? Liberados para otras cargas en las redes de la transmisión, lo que significa una utilización efectiva, ¿no? Entonces ya no tenemos esos 20 kVA, ya no los tenemos consumiendo, sino que se pueden ir hacia otras cargas, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se puede utilizar en otras cargas y los capacitores se encargan de alimentar la parte reactiva del motor. A eso es lo que se le conoce como una compensación de la energía. Viéndolo ya reflejado en este diagrama, viene a reflejar lo mismo, ¿cierto? Tenemos el generador, tenemos aquí el motor, que siempre va a consumir la energía activa y reactiva,
con un cost fee de 0.85, ¿cierto? Si tenemos solamente conectado el generador al motor, en la carga vamos a tener que el motor es de un cost fee de 0.85 y también tenemos que arriba, aguas arriba, a- en el mismo transformador tenemos que el cost fee sigue siendo 0.85. Este es un cost fee muy bajo, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos, y vamos a ver más adelante en el Perú como objetivo, tendríamos el 0.96 como un cost fee objetivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya compensamos esta energía reactiva? Tenemos de que ya conectamos el banco de condensadores, el motor sigue manteniendo su cost fee en 0.85, pero aguas arriba en el mismo transformador ya tenemos un cost fee de 0.98. ¿Por qué tenemos el cost fee de 0.98? Porque el que se encarga de dar la energía reactiva ya no es el generador, ya no es el transformador, sino que la energía reactiva viene desde los bancos de condensadores. Entonces aquí lo único que se va a tener en cuenta es la energía activa y por tanto se tiene un cost fee elevado, ¿no? Cerca a 1, ¿no? Ya muy cercano a 1 y está cumpliendo con la normativa peruana, ¿no? Entonces viendo ya en el triángulo de potencias, ¿cierto? El factor de potencia, ya tendríamos que la capacidad, la energía reactiva compensada viene a ser este Q sub C, ¿no? Y como yo calculo este Q sub C, tendría que tener el Q1, que es la eficiencia, perdón, el cual no se tiene la eficiencia energética, en el cual se tiene un exceso de energía reactiva, y el Q2, que viene a ser el objetivo, ¿no? Nuestro objetivo, vamos a ver más adelante, que es tener un cost fee de 0.96. Entonces restamos esas dos energías reactivas, y lo que tenemos aquí, obtenemos cuánto es la energía reactiva que necesitamos compensar para llegar al objetivo. ¿Ok? Esto lo tenemos mediante los ángulos. El Q1, el ángulo 1 lo conocemos porque es la situación inicial y el ángulo 2 también lo vamos a conocer porque es el ángulo objetivo, ¿no? Que viene a ser el cost phi de 0.96, ¿no? Mientras que la potencia también la conocemos. Teniendo estos datos, sabemos cuánta energía reactiva vamos a compensar y con este dato de la energía reactiva ya podríamos dimensionar un tablero de banco de condensadores, ¿no? Es el primer paso para dimensionar el banco de condensadores. Listo, eso es lo que le mencionaba, la potencia activa lo tenemos como dato, el factor de potencia existente lo tenemos como dato, y el factor de potencia objetivo también lo contamos con ese dato, ¿no? Que en este caso no deberíamos apuntar al 0.96, sino deberíamos apuntar al 0.98, ¿no? Esas son algunas recomendaciones que se tienen dentro de Schneider Electric, ¿no? Entonces, justamente lo que le mencionaba, hay un cost fee objetivo, ¿cierto? Que varía de acuerdo al país, ¿no? En nuestro caso, los Sinarmin determina que nuestro objetivo es el cost fee de 0.96, ¿ok? Tenemos un objetivo de 0.96. En Chile tienen un objetivo de 0.93, ¿no? En Argentina 0.90, en Bolivia 0.90, por ahí en Colombia 0.90 y también en Ecuador tienen un 0.92. Varía de acuerdo al país. Cada país determina los límites de energía reactiva que pueden llegar a soportar, definiendo así el factor de potencia en las instalaciones eléctricas. En el caso de Perú, es el 0.96 como mínimo, ¿ok? Más abajo de ese 0.96 ya estarías pagando un exceso de energía reactiva dentro de tu instalación. Y eso es lo que justamente les venía a mostrar aquí, ¿no? Pago por concepto de consumo de energía reactiva. Entonces, ¿dónde vemos? Lo vemos en nuestro recibo de luz. ¿Ok? Incluso lo podríamos ver desde casa si tenemos demasiadas cargas inductivas, ¿no? Dentro de la instalación. En este caso, tenemos aquí la energía reactiva, tiene un importe total de 10.498 soles, ¿no? Entonces, para calcular muchas veces el retorno de inversión, podríamos utilizar justamente estos datos, ¿no? Cuando vas a implementar un proyecto, te dicen ya, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar lo invertido dentro del banco de condensadores? Bueno, tú tienes que, estás pagando tanta reactiva mensual, lo divides entre el costo, me parece, de lo que costaría implementar el tablero de banco de condensadores y le va a salir unos meses de retorno de inversión. Meses e incluso años, dependiendo de la solución. ¿Correcto? Entonces, es así como se sustenta y muchas de las industrias pagan reactiva sin saber que si invierten en un banco de condensadores, quizás podrían ahorrarse ese dinero del pago de energía reactiva e incluso más adelante podrían ya estar
ya compensando la inversión que se hizo inicialmente, ¿no? Entonces, como una vez ya hemos medido y hemos identificado dónde está nuestra carga reactiva, ya sabemos dónde aplicarlo, lo que sigue es decidir por una solución, ¿no? En este caso, lo que se trae es la solución de compensación de energía reactiva mediante los bancos de condensadores. A ver, lo ideal sería que en cada carga inductiva yo coloque un condensador, ¿cierto? Para que esa energía reactiva se vea compensada con la energía reactiva que genera el condensador, ¿cierto? Entonces, eso sería lo ideal. Entonces, yo pongo mi motor, pongo mi condensador, pongo motor, condensador, pongo cualquier carga inductiva, pongo mi condensador. Pero esa es una solución individual y a la larga viene a ser muy costosa, ¿cierto? Entonces, no podríamos hacer eso. Tendríamos que hacer quizás dentro del tablero general o del área de tableros generales que se tenga en la industria, colocar un solo banco de condensadores, ¿no? Y un banco de condensadores justamente se compone de los condensadores que vienen a ser el corazón de esta solución. Los condensadores, en el caso de Schneider Electric, tenemos la solución del Bar Plus Can, ¿cierto? Pero estos condensadores, como les había mostrado anteriormente, hay un diagrama de carga, ¿cierto? De la energía reactiva. Quiere decir que no todo el día se va a estar consumiendo la misma energía reactiva que, por ejemplo, en la mañana, que en la tarde o en la noche, ¿no? Es variable porque conectamos, desconectamos motores, ¿no? Conectamos, desconectamos algunos equipos de oficina, ¿cierto? Algunas resistencias, por ahí vamos conectando, desconectando cargas inductivas y esto va generando más, menos energía reactiva consumida, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para que este tablero sea eh, regulado, ¿no? Justamente tenemos aquí el regulador de pasos, ¿ok? El regulador de pasos se compone del Bar Plus Logic, ¿ok? El Bar Plus Logic es el equipo que regula los pasos, ¿no? ¿Y qué significa un paso? Un paso viene a significar uno de estos condensadores, ¿no? Uno o dos de estos condensadores. Este sería un paso. Este sería el segundo paso y este sería el tercer paso, ¿no? Bueno, así lo vamos a dejar en este ejemplo. ¿Ok? Y para cada uno de estos condensadores, ¿qué necesitamos? Que estos condensadores estén protegidos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con estos condensadores? Se protege mediante unos interruptores, ¿cierto? Los interruptores que tenemos aquí. En este caso tenemos la oferta de Compact NSX y Compact CBS-TBS, ¿no? Que vienen a ser los interruptores caja moldeada regulables y fijos, ¿no? ¿Listo? Pero los interruptores solamente protegen. Como les había mencionado, hay un regulador del factor de potencia, un regulador de pasos que va a ser abrir y cerrar un paso de acuerdo al consumo de energía reactiva que se tenga dentro de la planta. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos para accionar, para deshabilitar, accionar estos condensadores de acuerdo al consumo de energía reactiva? Necesitamos un condensador, ¿cierto? Que viene a ser un equipo de maniobra por excelencia. Quizás hayan escuchado que hay unos contactores para los motores, ¿cierto? Que permiten prender, apagar motores, ¿cierto? Prender, apagar cargas, ¿cierto? Existe también una gama de contactores para lo que son condensadores, y son justamente los que vemos aquí. Pero estos contactores tienen una particularidad. Si pueden ver, en la parte de adelante tienen un bloque de contactos, ¿no? Que vienen a ser la resistencia de preinserción, justamente porque estos condensadores tardan en descargarse al momento de desconectarlos y conectarlos, ¿no? Entonces, justamente por eso es que se requieren unos contactores especiales, no simplemente la oferta de tesis que tenemos aquí en Schneider, sino tenemos unos tesis especiales para los contactores, para los condensadores, perdón. ¿Correcto? Y bueno, aguas arriba de las llaves individuales, debemos tener también una llave principal y quizás pueda ser accionado de forma giratoria, ¿no? Como tenemos aquí, ¿no? Eso ya depende del requerimiento del cliente, ¿no? Y como pueden ver, el que regula los pasos está aquí, en la puerta del tablero, que es el regulador de pasos, ¿no? Entonces tenemos aquí que se conecta a las bobinas de los contactores y que también tiene una parte de medición. La parte de medición lo hace mediante unos toroides también, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí ya vimos toda la oferta, vimos el regulador de pasos, vimos el contactor tesis con resistencia de preinserción dedicado para lo que son la oferta de condensadores, que son estos aquí. También vimos que necesitamos la parte de protección para cada uno de los pasos
y esto lo damos mediante los Compact NS, Compact NSX, y también nuestra oferta en EasyPack, que viene a ser EasyPack CBS, TBS, fijos y regulables, ¿no? Pero que nos falta ver un punto, que vienen a ser los Bar Plus DR. Estos vienen a ser reactancias, ¿ok? ¿Y para qué necesitaríamos reactancias dentro de toda de esta arquitectura, ¿no? Porque ya tenemos la protección, ya tenemos la parte de maniobra que va a permitir abrir y cerrar los pasos. Lo que tenemos aquí son las reactancias. ¿Para qué nos sirven las reactancias? Bueno, acá tenemos el diagrama completo ya, ¿no? Eléctrico, el diagrama eléctrico. Bueno, pasa de que anteriormente les había dicho que el factor de potencia depende de la corriente, perdón, de la energía activa, reactiva, y también había un factor que era la distorsión, ¿cierto? La distorsión se viene a reflejar mediante los armónicos, ¿ok? Existen armónicos, siempre van a existir armónicos más o menos armónicos dentro de la instalación, dependiendo de los equipos que conectemos. Si conectamos muchos variadores de velocidad, si conectamos muchos equipos de oficina, si tenemos varios equipos electrónicos, vamos a tener una mayor cantidad de armónicos. Principalmente los variadores de velocidad son los que generan estos armónicos. Entonces, si tenemos armónicos, los armónicos en conjunto con los condensadores pueden llegar a formar un efecto que se llama de resonancia. ¿Ok? Y al generar este efecto de resonancia, lo que va a hacer es que los condensadores exploten, simplemente, se dañen los equipos. Entonces, para proteger a estos equipos que son los condensadores de los armónicos, aislarlos de los armónicos de la red, lo que se tiene son las reactancias. ¿Por qué reactancias? Porque las reactancias en AC funcionan también como filtros. ¿Y qué filtran? Justamente señales de alta frecuencia que vienen a ser los armónicos, ¿no? Como saben, los armónicos son 3, 5, 7, 11 veces la frecuencia nominal, ¿correcto? Entonces, estas reactancias sirven como filtros para para aislar los condensadores que vienen a estar aquí, ¿cierto? De la red comercial, ¿cierto? Aíslan los condensadores de la red comercial. Esta red está contaminada por armónicos, ¿no? Lo voy a dejar acá como la medida que es el THDI, un THDI alto, ¿cierto? Entonces significa una gran presencia de armónicos y por tanto para aislar los condensadores lo que necesitamos son las reactancias, ¿correcto? Entonces esto viene a ser una solución puntual de banco de condensadores. Ahora, yo les traigo aquí algunos ejemplos que, bueno, no son implementados por SEIN, pero sí son parte del know-how que tiene Schneider Electric como marca, ¿no? Como pueden ver, muchas veces los tableros de banco de condensadores no van a ser de un solo cuerpo, ¿ok? Porque las reactancias son de gran tamaño. Entonces, lo que tenemos aquí, vamos a ver todas las partes nuevamente. Tendríamos la parte de protección, lo que se coloca en forma horizontal son los Compact NSX, los interruptores de caja moldeada. El corazón del tablero viene a ser los condensadores, que los tenemos aquí, distribuidos por pasos, ¿cierto? Y la parte de las reactancias las tenemos en otro cuerpo de tablero, ¿no? ¿Por qué lo tenemos en otro cuerpo? Porque son de gran tamaño, ¿ok? Entonces, estas reactancias nos sirven para aislar todos los armónicos que se tienen en la red comercial, ¿cierto? Que en la CRCT aislamos los condensadores de esa parte de distorsión armónica, ¿no? Aquí tenemos el interruptor general y se puede ver aquí que tenemos también el regulador de pasos, ¿correcto? Tenemos toda la arquitectura nuevamente en dos cuerpos, ¿no? Entonces tenemos un banco de capacitores con reactancia antirresonante, ¿no? Para evitar el efecto de resonancia. Vemos que se repite nuevamente, tenemos aquí los contactores, ¿cierto? En el anterior no hemos visto los contactores porque estaba del otro lado del tablero. Tenemos los condensadores, ¿correcto? Y tenemos las reactancias. En este caso es uno de tres cuerpos, ¿no? Aquí se ven solamente los condensadores, pero tenemos también que el regulador de pasos está aquí y seguramente dentro de este cuerpo estén los interruptores Compact NSX o también los EasyPack, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de banco de capacitores con reactancia antirresonante, ¿no? Lo mismo, como ven, siempre es lo mismo. Tenemos acá las llaves. A ver, un momento, me parece que se congeló el programa. Bueno, ya lo tenemos aquí. Tenemos el interruptor, tenemos los contactores que les mencionaba con las resistencias de preinserción, los condensadores, ¿cierto? Los tenemos aquí, algo escondidos, pero acá también están.
Y antes de los condensadores tenemos las reactancias para evitar el efecto de resonancia, ¿no? Aguas arriba, ya tenemos el interruptor general, esto distribuye a través de las barras, y adelante obviamente tenemos el regulador de pasos, ¿cierto? Siempre se maneja la misma arquitectura. ¿Qué va a determinar si necesito más o menos capacitores o necesitamos más o menos pasos? Va a ser primero lo que hemos visto, la medición, ¿cierto? El diagrama de carga reactiva que tenemos a lo largo del tiempo. Eso principalmente es lo que determina cuántos condensadores necesito y cuántos pasos voy a necesitar. ¿Ok? Por el tema del regulador del voltaje, esto, al menos en la marca de Schneider Electric, tenemos que luego de 50 pasos que cierre, ya se regula automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que ya detecta automáticamente qué paso tiene que entrar, qué paso tiene que salir, de acuerdo a la carga que esté conectada en ese momento dentro de la instalación. Aquí tenemos algunos diagramas, ¿cierto? Les había mencionado, en este caso, en uno de los cuerpos tenemos toda la parte de protección, en otro cuerpo tenemos toda la parte de reactancias, y en otro cuerpo tenemos todos los condensadores, ¿cierto? Entonces, la arquitectura es la misma. Aquí tenemos lo mismo, la solución BAR Plus es una solución eficiente, confiable, segura y simple, ¿no? Esas son las características de la solución de compensación de energía de Schneider Electric, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, nos quedaría solamente un paso que viene a ser la parte de supervisión, lo que le mencionaba de mejora continua, ¿no? Bueno, hoy en día se está teniendo muy en cuenta la parte de Industria 4.0, la digitalización, ¿cierto? Dentro de la industria, seguramente han escuchado ese tipo de conceptos. Y uno de esos conceptos viene muy relacionado de que no puede haber un equipo industrial que esté aislado, ¿no? Se tiene que tener la comunicación para todos los equipos industriales. Esto nos permite tener la data de estos equipos, quizás en la nube, quizás en un centro de datos, que nos permita analizar, ¿cierto? Esta información y nos permita tener una mejor toma de decisiones dentro de nuestra planta, dentro de la industria, dentro de nuestro edificio, ¿no? Entonces, para eso tenemos justamente este Energy Server com X510 que nos permite tener dashboard, ¿cierto? Dentro del mismo equipo, que lo podemos ver mediante su web server, que nos permita monitorear cómo está la energía dentro de nuestra instalación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona este equipo? A este equipo se le va a conectar las diferentes, a ver, aquí, esta es la arquitectura típica, el COM510 permite escalar los medidores, permite escalar los interruptores de caja moldeada que anteriormente hemos visto en la solución de bancos condensadores, los power tags que también hemos visto en la parte de medición, ¿cierto? Y otros equipos, ¿no? Que pueden ser equipos horarios, pueden ser, también este es un medidor en Real-Dim, incluso los Master Pack, ¿cierto? Los Compact NSX, los Compact GNS que son de mayor amperaje, los podemos conectar a este equipo y llevar toda la información que tenemos almacenada en este equipo, que viene a ser corriente, potencia activa, potencia reactiva de cada uno de los puntos dentro de nuestra instalación, llevarlos quizás a la nube o quizás simplemente a una solución local dentro de una computadora que nos permita visualizar sin ningún software adicional a instalar todas las cargas que hemos conectado al equipo mediante los protocolos, los diversos protocolos que tiene el COMX 510, que pueden ser Modbus TCP/IP, el protocolo que manejan los Compact NSX, ¿cierto? Que es muy similar al serial. También maneja el protocolo serial, el Modbus RTU, ¿cierto? Y toda esa información la podemos enviar a un software de supervisión de forma local, como podemos ver aquí, o de forma remota, ¿no? Entonces, este Compact X510 tiene las siguientes características: acumula y almacena datos de energía de hasta 64 dispositivos en los diferentes protocolos que maneja, red de campo Ethernet, se puede conectar a Wi-Fi, tiene Modbus serial, nos permite conectar hasta 32 equipos, tiene entradas y salidas digitales embebidas, justamente para recibir no solamente datos de la energía eléctrica que nosotros manejamos comúnmente, sino que puede recibir información desde otras fuentes de energía que pueden ser de aire comprimido, puede ser también de agua, ¿cierto? Los diferentes medidores pueden llegar aquí mediante las entradas digitales y analógicas también que cuenta el equipo, ¿no? Registro y almacenamiento de datos, periodo de registro desde 1 minuto hasta una sola vez en la semana, dependiendo de cuán crítica es la carga que queremos medir. Tiempo de almacenamiento de hasta 2 años, dependiendo de la cantidad de equipos conectados y de información que deseemos almacenar. Y permite configurar los parámetros de fecha y hora para que
para tener un registro, ¿no? De todo lo que esté sucediendo dentro de la instalación. ¿Ok? Esto nos permite ver toda la medición de parte de los diferentes equipos que tenemos y tomar decisiones, ¿no? Decisiones más ágiles que nos permitan una mejora continua dentro de la instalación o edificio que tengamos, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tendrían alguna consulta adicional. Bueno, aquí tengo una pregunta de parte de Carlos Leonardo. No puedo leer tu apellido, pero bueno, a ver, la pregunta dice, pensé que era un valor máximo permitido de factor de potencia y no un valor mínimo. Bueno, tenemos el máximo, obviamente. El máximo es el uno, ¿no? Si metemos demasiada capacitiva, el factor de potencia se eleva más que uno y justamente genera de que haya una elevación de voltaje y eso obviamente genera eh, accidentes o también daños dentro de la instalación eléctrica, ¿no? Pero también tenemos el mínimo, ¿ok? El mínimo no genera daños, pero ya hemos visto que no es una solución muy eficiente y muchas veces la concesionaria eléctrica que tengas te va a, a cobrar por ese exceso de reactiva, ¿cierto? Que genera un factor de potencia mínimo, ¿no? Y la segunda duda que tienes es de qué depende el factor de potencia objetivo que varía en cada país. Bueno, ya eso lo determina cada país, cuánto puede soportar la red eléctrica que tienen en lo comercial, ¿no? Esa es una determinación que tiene cada país, ¿no? No podría entrar más a detalle en ello, ¿no? No manejo esa información. A ver, Buenas noches. ¿Alguna pregunta más, por favor? sí, aquí estoy viendo Robinson, bueno, su pregunta era por partes, lo veo aquí. ¿Cómo se calculan los pasos para los condensadores? Bueno, eso como te he mencionado anteriormente, los pasos van de la mano del diagrama de carga que tengas, de carga reactiva a través del tiempo, ¿no? Se tienen algunas nociones, ¿cierto? Yo les podría facilitar algunas tablas, pero siempre se tiene que hacer un estudio de calidad de energía antes de determinar los pasos de los condensadores, ¿no? Y también, bueno, depende de los condensadores que tengas disponibles, ¿no? Muchas veces algunas cargas reactivas no se tienen en toda la gama de los condensadores, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, la disponibilidad, ¿no? Bueno, Luis Calle me pregunta, ¿es recomendable el uso de banco de condensadores para equipos electrónicos médicos como tomógrafo? Bueno, como te mencionaba, lo ideal sería conectar a cada equipo su banco de condensador en caso genere un COSI muy bajo, ¿ya? Pero en realidad los bancos de condensadores se ponen dentro de un tablero general de distribución quizás para un área, ¿no? Entonces ahí van a ir equipos electrónicos médicos, pueden ir computadoras, es muy genérico, ¿no? Van a ir todas las cargas conectadas y se hacen un análisis para todas ellas, ¿no? En específico no podría decirte que para un tomógrafo directamente le tengo que conectar un banco de condensadores, ¿no? Bueno, Carlos Mejía nos dice, claro, exacto, es lo que le mencionaba también al compañero que hizo la primera pregunta. Eh, es verdad que si no se tiene un control de estos pasos, si no se dimensiona correctamente, lo que va a pasar es que se va a inyectar más energía capacitiva, ¿cierto? Esta energía capacitiva va a hacer que el factor de potencia se eleve por encima de uno y esto trae consecuencias dentro de la instalación, lo que va a traer como consecuencia, la primera consecuencia es la elevación del voltaje, ¿no? Y esto trae daños dentro de la instalación, ¿no? Es muy bueno el comentario y es verdad, me olvidé de mencionarlo durante la capacitación, pero justamente por eso está el regulador de paso, porque si lo dejamos fijo la energía reactiva, lo que va a pasar es que se va a empezar a inyectar la capacitiva y también se tiene una penalidad por eso, ¿no?
Respecto al Q2, ¿cómo mejoraría el factor de potencia? Bueno, eso sí no lo he entendido, Carlos. Bueno, acá nos menciona Henry Yesé Díaz Ruiz, en la etapa de ingeniería para un proyecto de sistemas industriales donde se aplican variadores, ¿es posible determinar las reactancias para el banco o se debe implementar dependiendo de las mediciones ya en la operación? Te diría, primero, si se tiene el proyecto, dimensionar las cargas, cuántos variadores de velocidad vas a inyectar y cuánto significa para la red, ¿no? ¿Cuánto THDI significa para la red? Una vez tengas dimensionado esto, solamente hay dos opciones con las reactancias. Eso lo podría confirmar con el manual, pero solamente hay dos tallas y dependiendo de eso se va conectando al condensador. Pero lo ideal sería, si tienes el proyecto en cero todavía, eh, hacer el análisis de las cargas que vas a conectar, de cuánto THDI estamos hablando realmente, cuántos variadores son, y de acuerdo a eso vamos dimensionando las reactancias, ¿no? O caso contrario, esperar a que se instale y hacer el estudio de calidad de energía, ¿no? De ahí sale todo, ¿no? En un estudio de calidad de energía sale el diagrama de la carga reactiva a través del tiempo, sale el THDI, sale todo prácticamente, ¿no? Y de acuerdo a eso se pueden tomar las decisiones y se dimensionan, ¿no? Bueno, me parece que esa era la última pregunta. Me parece, Robinson, ¿nos puede compartir algún manual? Bueno, claro, no se preocupen. Del material, este material va a estar compartido con ustedes, se lo voy a brindar al organizador. Y los manuales que tenga respecto a esta oferta, también se los puedo compartir, ¿no? Parece, ingeniero, muchas gracias por la ponencia. Hay unas últimas preguntas. Dice, en la revisión de mediciones se verificó que cuando inyectan mayor energía reactiva capacitiva, el cost fee tiende a cero, no permitiendo medir adecuadamente el consumo del cliente. ¿A qué se debe? En la revisión de mediciones se verificó. No, en realidad debería haber medido más que uno, o en algunos casos se pone en negativo, ¿no? El cost fee dentro del medidor, depende mucho del medidor que tengas, ¿no? Pero no me he topado con esos casos. Aquí hay una pregunta más. Bueno, hay varias. Sí, aquí dice, buenas noches. ¿Cuál es el porcentaje máximo de potencia reactiva respecto a la energía activa que debería tener mi planta para no pagar la facturación? Es el 30% del consumo. El Claro, 30, exacto. Es el 30%. 30%. Ujú. Dice, tengo dos Y ese bancos de 30% condensadores. viene del cost fee 0.96 por si acaso. O sea, cuando sacas la Sí, tangente sale 0.3, ¿no? 0.5. Ajá. Sí. Tengo dos bancos de condensadores, uno para iluminación y otro para aire acondicionado. Uno tiene alarma que está capacitivo y el otro está normal. Según especialistas me indicaron, como medida rápida, bajar el cost fee de normal a 0.92. Bueno, son criterios. Sí, son criterios. ¿No? Eso ya depende de cómo haya visto también la instalación, ¿no? Si te dice que ya está capacitivo, obviamente lo que va a bajar es el objetivo, lo va a bajar a 0.92, porque seguramente hay un mal diseño ahí de los pasos, ¿no? Están entrando pasos que generan más capacitiva, ¿no? Y eso es un error también, ¿no? Es parte del diseño ahí, ¿no? A ver. Bueno, creo que hasta ahí. Sí, estimados participantes, estamos compartiendo el enlace de la asistencia, lo que va a servir para para poderle compartir al ponente. El ingeniero y su empresa va a contar en el mes de mayo de una semana de capacitación de varios temas importantes, eh, para que puedan recibir información de los manuales y de las capacitaciones también. Por favor, inscríbanse, ¿no? Y si no, vamos también a invitarlos a participar del grupo WhatsApp que estamos teniendo para poder, digamos, compartirle la información. Vamos a ingresar a los amigos de CEIN para que puedan, digamos, enviarnos información.
Y también a través de nuestros capítulos vamos a seguir fomentando las capacitaciones en este rubro. Es un espacio, ¿no? En el mes tenemos días donde podemos contar con una semana continua de capacitaciones. Voy a compartir el enlace de WhatsApp para que se puedan incluir. Por favor, acá les estoy enviando el enlace de WhatsApp. Bueno, y comentarles también, les estoy dejando ahí un link de nuestra página de YouTube, en la cual normalmente solemos subir videos que nosotros conocemos como Tips CI. Aquí tenemos algunas recomendaciones acerca de cómo dimensionar un arranque de motor, eh, qué consideraciones se debe tener para algunos interruptores diferenciales. También tenemos la parte de cómo seleccionar un variador de velocidad. Y bueno, estamos subiendo constantemente contenido en esta parte de YouTube, porque bueno, creemos que una de las mejores estrategias es también compartir el conocimiento con nuestros clientes, ¿no? Entonces ahí se los dejo el link para que puedan ingresar y bueno, escuchamos también algunas sugerencias y lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, ingeniero. No, me da un minuto, disculpe. Vamos a leer la diploma, es decir, en agradecimiento por su conferencia. En nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, extiende este certificado otorgado a su persona, ingeniero Gerson Fernando Mauricio Reyes, por haber participado como ponente en la conferencia Importancia de la corrección del factor de potencia, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, realizado el día de hoy, 20 de abril del año 2022, con una duración de 2 horas académicas. Ingeniero, le estamos enviando su certificado, agradecerle. Vamos a estar en coordinación para los temas que estamos programados a hacerlos en el mes de mayo. Muchas gracias, muchas bendiciones y a todos los participantes, no olvidar que el día de mañana tenemos otra conferencia hasta el día viernes, jueves y viernes. Muchas gracias. Cualquier consulta, agréguense al grupo de WhatsApp y ingresen a la página que dice el ingeniero. A ver, ¿lo compartió el ingeniero Gerson? Sí, acá está. Sí, correcto, es una página de YouTube. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento. Los estamos esperando en las siguientes capacitaciones, que me parece una de ellas es de transformación digital, en la que vamos a hablar respecto a la industria 4.0 y también tenemos un tema, creo, de variadores de velocidad. Y es un tema de mucho interés también, creo, para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Bendiciones con todos. Hasta mañana.